tenemos que romper un paradigma, tipo de remanentes y la clasificación que hay, cómo hago la reparación, la técnica quirúrgica, qué resultados tengo a 4 años, este año cumplo 5 años, dónde estamos parados hoy con la reparación, dónde estamos parados con la reconstrucción y algunos mensajes para llevar a casa. Lo primero que debo decir es que sí ha existido entre nosotros el concepto que el ligamento cruzado anterior no tiene capacidad de cicatrización y lo comparamos a diferencia del cruzado posterior que cicatriza. Esa imagen que ustedes vieron de este paciente es la imagen de la resonancia izquierda, un paciente que tuvo una lesión, que hay continuidad, pero en el examen tiene una inestabilidad posterior. Lamentablemente, para el ligamento cruzado anterior, los estudios de cicatrización se basaron en lesiones del ligamento colateral medial en el tercio medio. Y el modelo que mostraban es ese que ustedes ven en la parte superior, donde se rompía el ligamento, se formaba un coágulo por el sangrado, y a partir de ese coágulo se formaba una fibrina y la cicatrización. Pero el ligamento cruzado anterior, en ese momento se creía que por efectos del líquido sinovial, se hacía la ruptura y no había forma de que se formara este coágulo aquí y entonces no se generaba la cicatrización. En el 2016, el doctor Murray, después de hacer estudios en animales, encontró que es muy probable que sea la plasmina que se libera en un trauma de estos la que no genere el proceso de coagulación a partir del coágulo. Lo que es importante es que el tercio proximal del ligamento cruzado anterior sí tiene potencial de cicatrización. El año pasado apareció este trabajo, que ustedes lo pueden ver, de unos doctores holandeses, que muestran cuál es el proceso de cicatrización intrínseca que tienen las lesiones a nivel proximal. Y lo que ellos encuentran es que desde el punto de vista de estudios histopatológicos es que tiene una cantidad de células muy parecidas a lo que pasa en el ligamento colateral medial, es decir, el ligamento cruzado anterior en su tercio proximal al menos tiene un poder de cicatrización. Obvio, este tipo de lesiones que ustedes ven, pues no vale la pena intentar hacer una reparación porque hay una desfibrilación, hay pérdida del tejido, no hay continuidad, etc. Es decir, ahí no hay caso. Pero no todas las lesiones del ligamento cruzado anterior son del tercio medio. Hay muchas lesiones, como ustedes ven en la derecha. Este es un paciente que es un tenista casi que profesional, 30 y pico de años, con esta lesión, una lesión proximal. Ustedes ven prácticamente todo el remanente bueno, pero desinsertado a nivel proximal. Usualmente, si ustedes lo ven, recuérdenlo, cada vez que ustedes hacen una artroscopia para un paciente, ustedes ven esta imagen de la derecha, y es que ustedes ven todo el remanente cicatrizado o al cruzado posterior o al cóndilo lateral en alguna posición que no es la anatómica. Y esta puede ser la imagen por resonancia de una lesión que un paciente que tiene una lesión del cruzado, pero que ha cicatrizado en una posición que es anormal. Así es de que, en conclusión, el ligamento cruzado anterior tiene potencial de cicatrización como el cruzado posterior en lesiones proximales. Tiene la misma consideración del posterior que cicatriza con elongación, o sea, genera laxitud, pero la diferencia, cuando uno compara, es que desde el punto de vista clínico estos pacientes sí sienten síntomas, lo que no pasa con la lesión del cruzado posterior, que la mayoría de estos pacientes pueden hacer actividades sin ningún tipo de síntomas. Desde 1991, el doctor Sherman hizo una clasificación de los remanentes en 4 grados. Grado 1, ese que la lesión es proximal y cicatriza cerca a la pared del cóndilo lateral o en la pared del cóndilo lateral en otra posición. 2, grado 2, que cicatriza a una distancia no mayor a 1 centímetro. Y los grados 3 y 4 ya son los del tercio medio desfibrado o los del tercio medio con inferior. Estos son ejemplos. Ustedes ven en la izquierda una lesión proximal. Ustedes ven en la tibia toda esta inserción. Está completa y simplemente la lesión está a nivel proximal, que corresponde a esta imagen de este paciente. También hay remanentes crónicos, es decir, lesiones como este caso en particular,
que ustedes ven un ligamento que es muy laxo, el paciente tenía una sintomatología de inestabilidad, pero ustedes ven un muy buen colágeno insertado tanto en el fémur como en la tibia. Lo mismo en esta imagen, ustedes lo ven. Normalmente cuando ustedes prueban un ligamento cruzado anterior, pues no le permite toda esa movilidad, toda esa deformidad, digamos, o esa plasticidad del ligamento, y en un caso de una lesión crónica, pues lo permite. Estos son los Sherman 2, usualmente pegados al cruzado posterior, y esta es una imagen de resonancia. Estos otros ejemplos del Sherman 2, ustedes ven muy buen remanente en la tibia, tercio medio, pero a nivel proximal todavía le faltan por lo menos 5 centímetros, y esta es la imagen de la derecha. Y estos son los 3 y 4, pues en esto, pensar en uno intentar hacer una reparación en esto, no lo hay. Hay escuelas que lo hacen, pero no es mi recomendación. Ahora, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, ¿cuáles son los requisitos para tener una cirugía exitosa? Primero, hacer una indicación correcta y una planación de su reinserción. Segundo, ya en el momento de la cirugía, no tener prisa. Usualmente los cirujanos ortopedistas vivimos de afán. Operamos aquí, nos toca ir a otro lado. Estas son cirugías que necesitan tiempo, necesitan detalles. Es muy importante tener el instrumental. Si tú no has visto la resonancia y no has pensado que se puede reinsertar, pues te van a llevar el instrumental para hacer la reconstrucción normal y no te van a llevar el instrumental para poder hacer la reinserción. Así de que hay que pensar en eso. Muy importante, no extralimitarse en la indicación. Parte de que estos procedimientos tengan mala fama y la gente los aborte y, digamos, no los acepte, es que hay escuelas que lo hacen en casos que no está indicado. Entonces, como lo repito, es solo en el Sherman 1. Si yo veo que el remanente está para reinsertarlo, pero no es lo suficientemente grueso, es delgado y me permite poner un aumento, lo hago. Mi mayor experiencia está con aumento biológico, es decir, con un injerto, el cual va a ser más pequeño. En los últimos 2 años he comenzado a utilizar el concepto del internal brace, o sea, utilizar, aparte de la reinserción, una sutura sintética. Y por último, la rehabilitación de estos pacientes es a la medida, es de acuerdo al paciente. No hay una regla, lamentablemente no hay en la literatura algo que nos pueda decir, estos pacientes hay que rehabilitarlos de esta forma. En mis 5 años de experiencia de hacer reinserción más aumento y mis 2 años de hacer reinserción aislada, me he dado cuenta que uno tiene que cambiar, no puede ser uno tan estricto en el tema de la rehabilitación. Entonces, estas son las indicaciones. Sherman 1, como ustedes lo ven, este, por ejemplo, es un ligamento que llega hasta la pared, o sea, está completo, pero está laxo. Este es otro ejemplo. Y es muy importante esto, aunque hay trabajos que han mostrado que el colágeno después de tanto tiempo no es tan bueno, en mi experiencia no lo es así. Así es de que yo he podido hacer reinserciones después de lesiones de 2 años. Para mí lo más importante es que el remanente esté en buen estado. ¿Cuáles son las opciones desde el punto de vista quirúrgico? La primera es reinsertar, ¿qué es esto? Espero que estén viendo la flecha. Este es el remanente, lo reinserto en el centro del haz anteromedial y hago una reconstrucción del haz posterolateral, remediando el concepto del doble haz, que en mi opinión es muy importante. Este es un ejemplo de una vista de un paciente que tuve que operar después de haberle hecho esto, donde vemos aquí el remanente vascularizado, reinsertado, cicatrizado, y atrás el injerto. Lo segundo es hacer una reinserción aislada, agregando esto que es un concepto del internal brace, en este caso es una sutura tape de alta resistencia. Y por último, hacer una reinserción aislada, en el cual ustedes ven todo el ligamento y está reinsertado, en este caso con unos nobles. Estas son las suturas cortadas de los nobles. Esto es una vista de un portal anteromedial. Esto es un portal transpatelar. Ustedes ven el haz anteromedial y el haz posterolateral y las 2 inserciones. Estos son 2 pacientes míos. Ahora, ¿cuándo hago una reinserción más aumento? Muy importante. Si la inserción tibial
como ustedes ven acá, no es completa y me permite ubicar aquí atrás un injerto, yo lo hago. ¿Qué es este ejemplo? Ustedes ven, aquí me cabe abajo el aumento. Entonces, en estos casos, yo, aparte de darle tensión a esto, le pongo un injerto. En el 99% de mis casos, este es el hallazgo. Es decir, siempre hay una inserción anteromedial y lo que uno tiene que poner es un injerto posterolateral. En algunos casos, en deportistas de alta competencia, yo trato de no dejar esto aislado, o sea, no hacer una reinserción aislada, sino siempre ponerle un soporte, sea biológico o sintético. ¿Cuál es el paso a paso de la cirugía? Primero hago la reconstrucción, o sea, primero hago este túnel femoral, ¿cierto? Como yo voy a reinsertar y aquí me va a ocupar espacio, el túnel usualmente mide 7, máximo 8 milímetros, o sea, saco un semitendinoso, pero igual puedo sacar un gráciles, no necesito mucho. Siempre uso una cánula por el portal medial. Fijo a nivel del fémur, prefiero usar fijación cortical en la cortical femoral lateral y no hacer interferencia, pero también me ha tocado hacerlo. Ambos sirven, pero es menos complejo hacerlo a distancia. Y después de que he hecho la fijación aquí, entonces sí paso a hacer la toma de los puntos, que los hago, como ustedes ven, 2 cinchas con sutura de alta tensión, y después de haber desbriado la pared, hago la reinserción con implantes knotless. Hay muchos implantes. Algunos entran tacados, o sea, a presión, otros entran roscados. Mi preferencia es los roscados, pero tengo muy buena experiencia con los tornillos tacados en PIC. Al final, después de haber hecho esto, hago la fijación en la tibia. Quiero que vean ustedes esta película. Este es un paciente de 30 años, futbolista, de competencia, pero no profesional, que tenía esa lesión proximal. Esto lo hice en el 2017. Miren toda la cantidad de colágeno que tiene. Pude separar bien la inserción del haz posterolateral. Hice un túnel de 8 milímetros y hice el túnel por detrás, como ustedes lo ven, por detrás de la inserción del ligamento, el túnel tibial, y después pasé el injerto, como ustedes lo ven, en este caso lo voy a fijar con un botón, no importa cuál botón, pero lo fijo. Después de haber fijado, ustedes ven el haz posterolateral, aquí no lo he fijado en la tibia, solamente está en el fémur. Aquí tenemos el remanente que está suelto y pongo una cánula por el portal medial y hago los puntos. Lo puedo hacer con pinza, esta es una pinza de rodilla, de hombro, digamos, de las que se usan en el hombro, pero es para rodilla que tiene un bajo perfil, pero esto lo puede hacer uno con lazos. Estas son suturas especiales. Lo pongo más o menos desde el tercio medio hacia el tercio proximal. Pongo 2 suturas como mínimo y a veces en algunos casos pongo una tercera, en este caso con un diámetro menor, todo con pinzas. Digamos, escarificado la huella del centro del haz anteromedial y después lo que hago es implantar el knotless con este previo paso de punzón. Se hace el orificio. Muy importante en detalle técnico es que este orificio está por encima de la inserción del ligamento. ¿Para qué? Para que cuando el ligamento yo lo arrastre, quede en la huella y el implante no me quite espacio en la huella. Aquí estamos viendo, simplemente aquí hay que tensionar las suturas. Una vez tensionadas las suturas, ustedes saben que estos implantes, cuando usted los está impactando, están jalando las suturas y por ende están jalando el ligamento. Este es un implante que se llama Swivel Lock, que tiene una ventaja sobre muchos, es que entra roscado. ¿Qué ventajas tiene al ser roscado? Es que pues tiene menos riesgo de romper la sutura. Entonces, una vez puesto el Swivel Lock, uno corta las suturas y ustedes van a ver cómo se ha recuperado tensión del remanente. El remanente está insertado en el centro de su haz antero
medial y aquí está el ligamento. Entonces ustedes ven reproducido el concepto del doble A, son unas anteromedial que es el remanente y unas posterolateral que es el injerto. Ustedes ven esos vasos sanguíneos que están, que han sido preservados, el colágeno, por supuesto las fibras propioceptivas, etc. Esto es una vista transpatelar, ustedes ven abajo posterior el posterolateral y adelante el anteromedial. ¿Cuándo hago una reinserción aislada? Cuando la tibia, la inserción tibial está completa y tengo un remanente completo. Hago una desinserción del remanente porque hay que desinsertarlo. Si es un caso subagudo, siempre cicatriza en una posición anormal y uno tiene que soltarlo. Hago microperforaciones en la huella o hago perforaciones con una BUR. Tomo el tejido exactamente y hago la reinserción. En estos casos, ustedes ven aquí un as, que es el anteromedial reinsertado, y el as posterolateral. Trato de hacer una reinserción de dos bandas. Con alguna frecuencia me ha pasado que pacientes muy pequeños, con escotaduras cortas, solo con un implante tengo. En algunos casos hago esto y es hacer una aumentación con una sutura en forma de cinta. Esto es una estadística a febrero del 2019, motivo de mi presentación en Santiago de Chile, en el cual yo, desde el 2015 que comencé esto, tenía 44 casos de reinserción más aumento. Y desde el 2018 hasta febrero del 2019 tenía 101 casos, 73 casos de reinserción aislada, 28 casos de reinserción más aumento. Y en los últimos meses he considerado pertinente incluir el internal brace como un método de protección, especialmente en pacientes jóvenes, activos, que no respetan mucho las normas de la rehabilitación. Por supuesto, he tenido complicaciones, 4 rupturas agudas traumáticas, pero lo interesante de todo esto es que cuando los he tenido que operar, estoy haciendo una reconstrucción primaria, no es una revisión. Y eso tiene una ventaja muy grande. Hay un paciente que tengo pendiente para cirugía, es un paciente joven que hace hockey en cemento, que es casi que profesional, y que tuvo después de la cirugía a los 2 años y medio un trauma y está comenzando a hacer inestabilidad. He tenido 2 infecciones profundas. Lo curioso es que los he tenido en reinserción, no con ligamento. Uno de esos pacientes le hice, pues, a los 2 probablemente los operé, pero un paciente me hizo artrofibrosis, tuve que hacerle una segunda vista. A un paciente tuvo un dolor anterior crónico, le hice una segunda vista. Tenía un cíclops. Lo interesante en una foto que ustedes vieron es que tanto el ligamento, el remanente, como el injerto estaban cicatrizados. Estos son ejemplos de pacientes. Perdóname ver si lo puedo ver aquí en la imagen. Paciente que tiene este cajón anterior. Y este es el posoperatorio. Una de las cosas interesantes es que la estabilidad, uno realmente sobretensa el ligamento. Porque normalmente cuando uno toma el probador, el ligamento normal no es tan tenso. Aquí queda súper tenso, la verdad. Y en la evolución, porque pues, yo sigo todos los pacientes, el Lagman es negativo, pero es decir, a lo máximo. Y a veces me ha pasado que un paciente que en una rodilla no ha tenido, en la otra contralateral no ha tenido lesión, tienen algún jueguito por algún tipo de laxitud, pero en la rodilla operada no lo tiene. No sé si esto sea bueno, si esto pueda tener alguna consecuencia, pero yo siempre creo que los tejidos viscoelásticos con el tiempo se van elongando. Entonces, yo prefiero dejarlos apretados y que con el tiempo se elonguen un poquito y que la naturaleza permita que digamos que se vuelvan la laxitud normal del ligamento cruzado anterior que ustedes ven en un paciente.
Estos son ejemplos de pacientes que yo he visto en la consulta, en el cual el Lagman es muy pobre, o sea, 0, y el cajón 0. Y estas son imágenes. Este paciente lo tuvo que operar porque tenía a nivel proximal, aquí arriba en el fémur, un cíclops. No lo tenía acá en la tibia, sino aquí en el fémur. Y le dolía en la extensión. Entonces, lo traté médicamente, pero el paciente no se mejoró y tuve que operarlo, le quité el cíclops y miren la imagen. Esto es muy interesante, que me llamó la atención cómo el remanente permanece vascularizado, cicatrizado en el fémur. Y lo que más me llamó la atención es el injerto, y es la vascularidad que tenía. Y uno pudiera suponer de pronto que ese remanente le puede dar un poquito de vascularidad a ese injerto. Algo que no puedo comprobar. Estas son imágenes de resonancias de pacientes que yo he operado. Ustedes ven, este es el remanente cicatrizado, este es el remanente cicatrizado y este es el injerto. ¿Qué me llama la atención? Que no hay mucha dilatación de los túneles. Entonces, pudiera corresponder a eso que han tratado de demostrar los coreanos, en que cuando uno preserva remanentes, la dilatación no es tan severa. Ahora, ¿dónde estamos parados con la reparación? Porque sobre esto hay gente que me ha dicho, no, Mosco, pero es que eso da malos resultados. Sí, cuando todos los meten en la misma tula, en el mismo saco, las reparaciones proximales y mediales, pues sí, los resultados son bajos. Pero cuando usted toma en cuenta solo los proximales, los resultados son comparables con la reconstrucción, con las ventajas de no tener que hacer los túneles, poner injertos, etc. ¿Dónde estamos parados con la reconstrucción? La que hacemos todos los días. Sigue siendo el patrón de oro, indudablemente. La estabilidad más o menos varía entre el 85 y 93%, pero tenemos estos dos inconvenientes. 65% de retorno al deporte de mismo nivel, estudio que es viejo, pero es muy probable que en la actualidad sea menor ese porcentaje. Y lo más dramático es que tenemos muchos cambios artrósicos a 10 años. Pero ¿qué es lo más grave de todo esto? Es la alta falla de nuestra cirugía de reconstrucción en pacientes menores de 20 años, que puede llegar al 35%. No sé si en Bolivia pasa esto, pero nosotros vemos en Colombia gente que se le ha roto el ligamento a los 16 años y a los 30 años tiene ya 3 cirugías y está artrósico. Esto es un problema. Y lo que uno ve en estos pacientes, cuando usted los opera, es esta imagen de injertos blanquecinos, desfibrilados, laxos, con quistes a veces por degeneración mucoide, muy seguramente sin terminaciones nerviosas, y que cuando usted va a investigar su segundo trauma es banal, es un trauma tonto, no es el trauma inicial que tuvieron 2, 3 años atrás, que fue grande. A veces le dicen a uno, no, tú estás bajando una escalera, pisé mal y sentí la inestabilidad. Lo dramático de todo esto es que muchos pacientes después de los 10 años operados jóvenes tienen hasta un 30% de rupturas de esos ligamentos. Así es de que, en mi opinión personal, porque no tengo cómo demostrarlo, a pesar de que la literatura dice que hoy en día la falla de los ligamentos es traumática, en mi opinión no es traumática, no es por error de técnica quirúrgica, sino porque hay un problema de biología. Para mí es muy difícil entender que un tendón, que no es un ligamento, al cual usted lo corta y le quita toda la vascularidad, se vuelva a vascularizar y se vuelva a volver ligamento. Yo los invito a ustedes cada vez que hagan una revisión y tengan un injerto, porque está laxo, que con la pinza lo corten y miren qué tanto sangra en el centro. Realmente son muy avasculares. Y mi opinión es que estos funcionan más como una cuerda que más como una estructura viviente. Esa es mi opinión. Ahora, puede que no sean todos, pero es la mayoría. Ahora, cuando uno va a hacer una revisión, es técnicamente difícil por esto que está pasando.
Y es que, independiente de la técnica, independiente del método de fijación, hay dilatación de los túneles. Entonces uno ve tragedias como este. Es un paciente del cual se le hizo un HTH, joven, a los 13 años de edad, futbolista. Yo lo vi a los 15 años, profesional. Es un tipo de alta competencia, un pelado de 15 años. Y mire estos túneles. Mire la tragedia que tiene este pelado. Porque si uno va a pensar en hacerle una cirugía, uno está pensando directamente que hay que hacerlo en 2 tiempos, lo que significa que una persona medio profesional tenga una para prácticamente de más de 1 año. Y esto es lo que uno ve: túneles dilatados, lesiones asociadas, ligamentarias, insuficiencia meniscal, lesiones condrales, o sea, un desastre. Y esta es la tragedia: pacientes menores de 30 años que le han hecho una cirugía primaria, 2 cirugías de revisión y una insuficiencia meniscal, en este caso medial, con quistes, subcondrales, artrosis. Y esto en un paciente de 30 años no tiene solución, lamentablemente. Entonces, quiero mostrarles estos ejemplos. 31 años, deportista recreacional, me consultó por inestabilidad crónica. Ustedes ven, es un remanente bien vascularizado, pero ustedes ven en el fémur con ese tejido cicatrizal, ¿cierto? Obviamente que le dejó una elongación, laxitud, y por eso el paciente consultaba. Ustedes ven la plasticidad que tiene ese ligamento que le permite que el paciente tenga su inestabilidad. Este es un caso 2, 25 años, deportista competitivo, dolor e inestabilidad. Ustedes ven el remanente, muy bueno, muy vascularizado, mucho colágeno, pero está suelto en la parte femoral. Y este caso crónico que ya lo habían visto en una imagen, que era un paciente mayor, tenista, deportista recreacional, con síntomas de dolor e inestabilidad. Entonces la pregunta es, en esos 3 casos, ¿quién haría una reconstrucción tradicional? Yo me he tomado el tiempo, he medido el tiempo entre usar el shaper y desbrigar un ligamento, y eso no dura más de 30 segundos, y dejar la imagen de la izquierda. Y hacer, como veo en esta imagen, una reconstrucción en una muy buena posición, con un hamstring semitendinoso, casi que remedando un concepto del doble as. Perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿quién haría, en este caso, por ejemplo, una zamba, como está en la izquierda, que es preservar el remanente y pasarlo por el centro y poner un injerto, o hacer una reconstrucción selectiva, en este caso, del injerto posterolateral? ¿O quién se atrevería a hacer una reinserción más aumento, como está en la imagen? En mi experiencia personal, antes del 2015, yo hacía aumento, pero no tensionaba esta remanente. Tuve muy buenos resultados, pero en algunos pacientes tuve un problema de cíclops, porque este remanente era muy flojo, muy laxo, y se hipertrofiaba y podía generar un poco de pinzamiento anterior. Después del 2015, septiembre, comencé a reinsertarlo, como ustedes lo ven en la imagen, y a hacer la reconstrucción. Y estos son los ejemplos, ustedes lo ven, un caso como este, en el cual ya después a la derecha ustedes ven el remanente tensionado y atrás la reconstrucción del as posterolateral. ¿Qué ventaja tiene esto? Ustedes ven todo este tejido, esto es ligamento normal. O un caso como este, de un paciente que tuvo una lesión proximal, que la mostré al principio, en el cual le hice una reinserción aislada, y ustedes ven cómo se recupera la tensión, con una reinserción con el concepto del doble as. Y quiero que miren esta imagen porque es muy importante, porque esto nos puede pasar a todos. Este ligamento el cruzado anterior está flojo, está laxo. Esto me pasó a mí intraoperatorio, yo lo programé a este paciente para una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pero tan pronto vi la imagen, me di cuenta que estábamos al frente de una insuficiencia del cruzado posterior. Nunca se les olvide que un ligamento cruzado anterior encogido es la palabra, es un ligamento que es normal
y que el problema está a nivel del cruzado posterior. En ese caso, por supuesto, le hice una aumentación. Miren ustedes la imagen de la derecha, el ligamento encogido. Cuando yo corro la tibia hacia adelante, ustedes ven cómo se tensa el ligamento. Entonces le hice una reconstrucción selectiva de la posteromedial. Ustedes lo pueden apreciar. ¿Cuál es el drama que tenemos hoy todos los días? De una ruptura ligamentaria como es este paciente, terminamos en esta tragedia, porque no estamos seguros si la primera cirugía nos falle, con unos túneles, una enfermedad ósea terrible en pacientes jóvenes. Esto, miren este hueco en el fémur, miren este hueco en la tibia. Si uno va a intervenir un paciente de estos, tiene que necesariamente hacer 2 tiempos y poner injertos. Eso significa mucho más de 1 año de incapacidad. No, nunca se les olvide algo. Los ligamentos cruzados no se insertan a través de túneles. Esto es una imagen normal de un ligamento. Esta es una resonancia de un paciente que tiene un problema patelofemoral. Pero ustedes ven, los ligamentos se insertan en la superficie. Solo que a alguien se le ocurrió hacer cirugía haciendo túneles. Pero para mí eso es un problema. Porque cuando usted hace un túnel y usted mete un material que no es un ligamento sino un tendón, la reacción del hueso es hacer una reacción de cuerpo extraño. Hacen unas dilataciones excesivas. En cambio, cuando usted hace una cicatrización natural, es decir, en el sitio donde es, en este caso, como ustedes ven esta imagen a nivel proximal, pues usted va a tener... Cuando en este caso usted ve que esto es un túnel, usted no ve mayor dilatación, porque es un túnel pequeño, porque aquí además está el remanente, o sea, no le permite agrandarse más. Así es de que cada vez que yo hago una reconstrucción primaria, siempre estoy pensando que ese paciente le va a fallar por alguna razón, y entonces siempre preservo y retenciono los remanentes. Hago aumentos selectivos con túneles cortos y pequeños, no mayores, injertos a 8 milímetros, preferiblemente con fijaciones a distancia y obviamente tratando las lesiones asociadas. Por último, quiero decir que los remanentes tienen vasos sanguíneos, fibras propioceptivas, colágeno nativo, inserciones anatómicas y memoria. Cosas que no tiene nunca un injerto. Por lo tanto, los injertos nunca van a ser ligamentos. Los injertos nunca podrán tener vasos y nervios nativos, fibras de colágeno. Y recuerden algo, la cirugía de ligamento no es solo restaurar huellas. Por lo tanto, estamos lejos de restaurar la anatomía con la cirugía tradicional que hacemos. Así es de que si usted encuentra remanentes, ¿por qué no preservarlos? Muchas gracias. Muchas gracias, Mosco. La presentación fue excelente. La verdad que tenemos algunas preguntas ya. El doctor Fernando Zabalaga de Cochabamba nos pregunta, al retensar el remanente no ha tenido problemas en el rango articular. ¿Cuál es su conducta con un paciente de 50 años sin inestabilidad pero con extrusión del menisco medial? ¿Aló? Mosco. ¿Aló? Mosco. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Mosco. ¿Aló? Mosco. Aló, es que perdí la conexión con el computador. Ah, ya. Bueno, te hacíamos una pregunta. El doctor Fernando Zabalaga preguntaba, al repensar el remanente no ha tenido problemas con el rango articular. ¿Y cuál es su conducta en un paciente de 50 años sin inestabilidad pero con extrusión meniscal? Fernando, es que se me cortó la...
¿Aló? ¿Algún colega que quiera? ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, escuchamos. Es que no te entendí la pregunta. Dice Fernando Zabalaga, al retensar el remanente, ¿no has tenido problemas en el rango articular? Espérate porque no oigo. No te oigo. ¿Me escuchas? No te oigo. ¿Aló? ¿Me escuchas ahora? No, no te oigo. A ver. ¿Aló? ¿Ustedes me oyen? Sí. Yo no te oigo, Fernando. ¿Aló? No oigo. Perdí sonido completamente. Carajo, sí. ¿Aló? Fernando, parece que es tu micrófono Ahora, el problema. ahora sí oigo. Ah, perfecto. Ya te conectaste por el celular. No, oigo por el celular, no por el computador. Ya, perfecto. Estaban haciendo algunas preguntas. Si al retensar el remanente no has tenido problemas en el rango articular. No, ninguno, porque, es decir, no tiene por qué, porque tú pones el ligamento en el sitio anatómico. O sea, tú no estás haciendo nada diferente a lo que es. Así es de que nunca, absolutamente. Al contrario, debo decirte que los pacientes, por ejemplo, cuando yo hago reinserción aislada, no se sienten operados al mes. Y he tenido 2 casos en que se han roto porque han creído que ya están bien y se pueden jugar antes de tiempo. O sea, no, nunca he tenido un problema de movilidad. He tenido problemas de sangrado en un paciente y he tenido 2 infecciones, pero problemas de movilidad ninguno, ¿Y no aumenta el riesgo de artrofibrosis con la ¿no? reinserción? Porque es una cirugía, primero que todo es menos traumática, son cirugías con 2 incisiones mínimas. Hago una traspatelar cuando no tengo la pinza automática. Tengo que sacar injertos, no tengo que perforar. Así es de que es una cirugía mínimamente dolorosa. Al contrario, los pacientes al mes tienen la movilidad completa y no es el problema de la reconstrucción. Perfecto. El doctor Fuentes nos pregunta si existe algún límite de edad para la reinserción. Muy buena pregunta. Fíjate una cosa, operé un paciente, no lo he publicado, de 82 años, 82, un señor deportista de vieja data, que se le rompió el ligamento y me consultó por inestabilidad severa. Él se caía mucho y la resonancia mostraba una desinserción proximal. Este tenía 3 meses de lesión. Si me hubiera pasado esto hace 30 años, seguramente
o no lo hubiera operado o le hubiera hecho una reconstrucción. En este paciente le hice una reinserción. Así es de que para mí hoy en día, no solo para la cirugía ligamentaria, sino para todo lo que hacemos, la edad es un factor que es que debe ser tenido con muy poca frecuencia, porque es más la edad ósea o la edad, digamos, no cronológica, sino la edad que tenga el paciente desde el punto de vista de su función, de la calidad de sus tejidos, no tanto el número de los años. Así de que yo lo he hecho en 82 años y lo he hecho en niños de 7 años, 8 años, 9 años. Para mí, lo importante es que exista la indicación. Que exista la indicación significa que el remanente esté en buenas condiciones para poderlo reinsertar. Eso no más. El doctor Molina pregunta, ¿el segmento retensado siempre se reimplantará con un as posterolateral? Creo que al inicio se recomendó que alguien lo cortara, perdón, lo recomendó antes que se cortara el micrófono. Es que casi en el 100% de los casos, en la tibia, en la parte anteromedial está insertada. Entonces, casi que uno tiene que, si uno va a hacer un aumento, o sea, poner un injerto, lo tiene que poner en el centro del as posterolateral, en el fémur como en la tibia. Esa es la realidad. Solamente en un caso he tenido que hacer una reinserción del as posterolateral y hacer una reconstrucción del as anteromedial. Pero prácticamente que casi en el 100% la inserción tibial anteromedial permanece. Perfecto. El doctor Patiño pregunta, ¿cuál es la mejor condición para el remangate unido a la pared lateral? ¿Qué clasificación del remanente es la mejor indicación? La mejor indicación es el Sherman 1, o sea, el que está pegado a la pared o el que está recién desinsertado y el tejido llega sin ninguna tensión al cóndilo femoral lateral. Algunos Sherman 2, que sería el ejemplo que pone Paul, es que está pegado al remanente del cruzado posterior. Yo he tenido que soltar ese remanente del cruzado posterior e reinsertarlo, pero a veces no me da para que llegue a la parte anteromedial, sino tengo que reinsertarlo en el as posterolateral, que como ustedes saben es más distal, es decir, más cerca a nosotros, más cerca al lente, digámoslo así. Entonces me alcanza. Pero eso han sido pocos casos. ¿Qué es importante aquí? Dejar el mensaje que pues no tenemos que hacer labores heroicas. Si un ligamento no cumple esos requisitos, pues es mejor no intentar reinsertarlo. Una pregunta mía. He visto que utilizas mucho el portal transtendón. ¿Qué utilidad nos brinda este? No, el portal trastendor es un portal que nos mejora la visión de la pared medial del cóndilo lateral, o sea que nos da una mejor exposición de la huella, simplemente por cuando yo tengo que hacer la reinserción del as posterolateral. Si lo miro desde el portal anterolateral, a veces no lo puedo ver bien, entonces lo hago ciego, entonces prefiero pasarme al portal transpatelar. Y el portal transpatelar, en los casos en que no tengo la pinza automática, sino que lo tengo que hacer con lazos que utilizamos en hombro, el portal transpatelar me sirve para recuperar las asas y a partir de recuperación de las asas, yo pasar las suturas y devolverlas para que la sutura pase por el tejido y yo pueda hacer el punto con un asa. Perfecto. Voy a habilitar los micrófonos para que puedan hacerte personalmente las encuestas. Yo tengo una última pregunta más. Me ha pasado que cuando tengo que hacer una reinserción, veo que el as posterolateral es el que está roto, pero en el momento en que hago la artroscopía veo que el as anteromedial está muy flipeado, está muy suelto, laxo. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Es hacer una reconstrucción total? ¿Lo puedo desinsertar el as medial, anteromedial, y